El nacimiento de Sansón. Los israelitas, el pueblo elegido por Dios, una vez más se encontraban bajo el yugo de la esclavitud. Su desobediencia, el alejamiento de las leyes del Creador y la inclinación hacia dioses extranjeros les trajeron un castigo severo. Los filisteos, un pueblo poderoso de la región costera, tomaron el control de las tierras de Israel, gobernándolas con mano de hierro. Durante 40 largos años, Israel vivió en humillación, y la esperanza de liberación parecía desvanecerse con cada nueva generación. El pueblo clamaba al Señor por misericordia, pero no había un Salvador a la vista. Entre los habitantes de la tribu de Dan, vivía una pareja cuya vida parecía marcada por la tristeza. El hombre, llamado Menúe, y su esposa, cuyo nombre no quedó registrado, no podían tener hijos. En aquella época, la esterilidad era considerada una señal de vergüenza y gran desgracia, pero la mujer, a pesar de su sufrimiento, permaneció fiel a Dios. Nunca dejó de orar, aunque en su corazón guardaba el anhelo de un hijo que nunca había nacido. Un día, mientras realizaba sus tareas diarias, tuvo una visión extraordinaria. Ante ella apareció un hombre desconocido, cuyo rostro brillaba como el sol. Era alto, y su postura emanaba una autoridad sobrenatural. Un escalofrío recorrió su cuerpo, sabía que no estaba ante un simple mortal. Su corazón se aceleró, invadido por temor y admiración. «No temas», dijo él, con una voz que parecía penetrar hasta el alma. «Traigo un mensaje del Señor. Aunque has sido estéril, darás a luz un hijo». La mujer contuvo la respiración, incapaz de creer lo que escuchaba. «Este niño será especial», continuó el ángel. «Desde el vientre, estará consagrado a Dios. Nunca deberá cortarse el cabello, no deberá beber vino ni tocar nada impuro, pues será nazareo, apartado para el Señor. Él iniciará la liberación de Israel de manos de los filisteos». Estas palabras resonaron en su corazón. Sintió una paz indescriptible, como si la presencia celestial la hubiera llenado y disipado todas sus dudas. Antes de que pudiera preguntar algo, el ángel desapareció, dejando tras de sí solo una atmósfera de santidad. Corrió para contarle a su esposo, quien la escuchó con incredulidad. «Un hombre de Dios vino a mí, su rostro era como el de un ángel», dijo con emoción. «Me dijo que tendré un hijo, que será consagrado al Señor y que él liberará a Israel». Menúe, aunque era un hombre de fe, quería escuchar esas palabras con sus propios oídos. Oró al Señor, pidiéndole que enviara nuevamente a su mensajero para que supieran cómo criar al niño prometido. Dios escuchó su oración. Un día, cuando la mujer estaba sola de nuevo, el ángel apareció por segunda vez. Rápidamente, corrió a buscar a Menúe, y cuando él vio al mensajero del Señor, se postró ante él. «Señor, ¿cómo debemos criar a este niño? ¿Cuáles serán sus deberes?», preguntó con humildad. El ángel repitió lo que ya le había dicho a la mujer: el niño sería nazareo, dedicado a Dios por toda su vida. No debían permitir que bebiera vino, comiera alimentos impuros ni que su cabello fuera cortado. Menúe, deseando mostrar gratitud, le ofreció una comida, pero el ángel se negó. «Si deseas hacer una ofrenda, ofrécela al Señor», respondió él. Conmovido, Menúe preparó un sacrificio y encendió el fuego. Entonces ocurrió algo sorprendente: la llama se elevó hacia el cielo, y el ángel ascendió con ella, desapareciendo ante los ojos de la pareja. Menúe y su esposa cayeron con el rostro en tierra, llenos de un santo temor, conscientes de que habían estado ante un mensajero de Dios. Después de estos acontecimientos, la mujer realmente concibió y dio a luz un hijo. Lo llamó Sansón, que significaba sol o fuerte como el sol. El niño creció, y el Espíritu del Señor comenzó a actuar en él, preparándolo para la gran misión que cambiaría el destino de Israel. Sansón creció bajo la bendición del Señor y, con los años, algo en él se volvió evidente: su fuerza no era común. Desde la infancia, mostraba un vigor y una resistencia impresionantes, pero fue en la juventud cuando el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él de manera extraordinaria. Un día, mientras caminaba por los campos de Timná, un joven y feroz león apareció repentinamente delante de él, rugiendo y listo para atacar. Cualquier otro hombre habría huido o habría perecido ante la bestia, pero Sansón,
tomado por el poder divino, agarró al animal con sus propias manos. Con un movimiento brutal y certero, lo desgarró en dos, como si fuera un simple cabrito. El hecho habría impresionado a cualquiera, pero Sansón no le contó a nadie. Siguió su camino como si nada hubiera sucedido. Algún tiempo después, pasando por el mismo lugar, encontró el cadáver del león. Para su sorpresa, un enjambre de abejas había hecho miel dentro del cuerpo del animal. Sin dudarlo, Sansón tomó la miel y la comió, saboreando su dulzura. Sin darse cuenta, estaba violando la ley nazarea, pues tocó un cadáver impuro. Sin embargo, su fuerza permaneció intacta, y continuó su camino sin reflexionar sobre las consecuencias de su acto. Era solo el comienzo de un camino marcado por impresionantes victorias, pero también por desafíos que pondrían a prueba su fidelidad al Señor. Sansón se enamoró de una mujer filistea y, a pesar de la desaprobación de sus padres, insistió en que ella fuera su esposa. No entendían por qué su hijo, elegido para luchar contra los filisteos, quería casarse con una de ellos. Sin embargo, Sansón no cedió, sin saber que era Dios quien dirigía su destino hacia un propósito mayor. Durante la fiesta de bodas, que duró 7 días, Sansón propuso un enigma a los filisteos. Si en 7 días logran resolverlo, les daré 30 túnicas y 30 vestidos. Pero si no pueden, me las darán ustedes a mí. Los filisteos aceptaron el reto, y Sansón les dijo el enigma. Del que devora salió comida, y del fuerte salió dulzura. Pasaron los días, y los filisteos no podían encontrar la respuesta. Desesperados, recurrieron a la esposa de Sansón y la amenazaron. Si no consigues que te revele la respuesta, quemaremos tu casa y a tu familia. Aterrorizada, la mujer comenzó a suplicarle a Sansón que le dijera el significado del enigma. Durante toda la celebración lloró y lo presionó sin descanso, hasta que él, cansado de su insistencia, finalmente le reveló la verdad. El 7º día, los filisteos se acercaron a Sansón y le dijeron: ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Sansón comprendió de inmediato que lo habían traicionado. Furioso, abandonó la fiesta, fue a Ascalón, mató a 30 filisteos y tomó sus ropas para pagar la apuesta. En su ira, dejó atrás a su esposa y regresó a la casa de su padre. Mientras tanto, el padre de la mujer, creyendo que Sansón no volvería por ella, la entregó a otro hombre. Cuando Sansón regresó para buscar a su esposa, descubrió que su suegro la había entregado a otro hombre. Su furia se encendió de inmediato. «Esta vez los filisteos conocerán mi ira», exclamó. En venganza, capturó 300 zorras, las ató por la cola en parejas y sujetó una antorcha encendida entre cada par. Luego, las soltó en los campos de los filisteos. Las llamas se extendieron rápidamente, destruyendo las cosechas, los viñedos y los olivares. Los filisteos, al descubrir que Sansón era el responsable de la destrucción, buscaron a su esposa y a su suegro y, en represalia, los quemaron vivos. Cuando Sansón se enteró de lo sucedido, su enojo se volvió aún mayor. «Si así actúan, no descansaré hasta vengarme», declaró. Se lanzó contra los filisteos y mató a muchos de ellos en un feroz enfrentamiento. Después de la batalla, se retiró a una cueva en la roca de Etom, sabiendo que la guerra contra sus enemigos apenas había comenzado. Los filisteos, sedientos de venganza contra Sansón, reunieron a su ejército y marcharon contra Judá. Atemorizados por la amenaza, los israelitas decidieron entregar a Sansón para evitar una guerra. 3000 hombres de Judá fueron hasta la cueva de Etom y suplicaron a Sansón que se entregara. «No queremos enfrentarnos a los filisteos», dijeron. «Te ataremos y te entregaremos, pero no te haremos daño». Sansón aceptó con la condición de que ellos mismos no lo mataran. Así, fue atado con cuerdas nuevas y llevado ante los filisteos. Cuando los enemigos lo vieron llegar encadenado, comenzaron a celebrar su captura. Pero en ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón. Con un estallido de poder, rompió las cuerdas como si fueran hilos y, al ver la quijada de un asno en el suelo, la tomó en sus manos. Con ella, se lanzó contra los filisteos y mató a 1000 hombres. Después de la batalla, arrojó la quijada y exclamó:
Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Agotado por la lucha, clamó al Señor pidiendo agua. Dios escuchó su oración y abrió una grieta en la roca, de donde brotó agua para saciar su sed. Sansón fue a Gaza, una de las principales ciudades de los filisteos, y allí pasó la noche con una prostituta. La noticia de su llegada se difundió rápidamente, y los filisteos vieron la oportunidad perfecta para capturarlo. «Esperemos hasta el amanecer», dijeron. «Cuando salga, lo mataremos». Cerraron las puertas de la ciudad y montaron guardia durante toda la noche, seguros de que Sansón no escaparía. Pero en medio de la noche, Sansón se levantó. Al ver las puertas cerradas, en lugar de buscar otra salida, se acercó a la entrada de la ciudad, agarró las enormes puertas junto con sus postes y las arrancó de los cimientos. Luego, cargándolas sobre sus hombros, caminó varios kilómetros hasta la cima de una colina frente a Hebrón y las dejó allí, burlándose de sus enemigos. Los filisteos, humillados, comprendieron que no podían derrotar a Sansón por la fuerza. A partir de ese momento, comenzaron a idear otro plan para destruirlo. Sansón se enamoró de Dalila, una mujer del valle de Sorek. Su belleza y encanto lo cautivaron, y él le entregó su corazón sin imaginar que ese amor sería su mayor ruina. Los líderes filisteos vieron en esto una oportunidad y fueron a hablar con Dalila. «Engáñalo», le dijeron. «Averigua el secreto de su gran fuerza y cómo podemos vencerlo. Si nos ayudas, cada uno de nosotros te pagará una gran cantidad de plata». Dalila, cegada por la avaricia, aceptó la propuesta. A partir de entonces, comenzó a presionar a Sansón todos los días. «Si realmente me amas, dime el secreto de tu fuerza», le susurraba, acariciándolo con dulzura. «¿Cómo podrías ser dominado?». Sansón al principio tomaba sus preguntas a la ligera y evitaba responder con la verdad. Pero Dalila no se rendiría tan fácilmente. Cada día insistía más, usando su amor como arma para debilitarlo. Sin saberlo, Sansón estaba cayendo en una trampa que lo llevaría a su mayor derrota. Dalila no se daba por vencida. Día tras día acosaba a Sansón con la misma pregunta, suplicándole que le revelara el secreto de su fuerza. «Si realmente me amas, dime la verdad», repetía sin cesar, sin darle descanso. Para distraerla, Sansón le dio respuestas falsas en 3 ocasiones. Primero, le dijo que perdería su fuerza si lo ataban con 7 cuerdas de tendón frescas. Dalila lo intentó, pero Sansón rompió las cuerdas con facilidad. Luego, él afirmó que si lo ataban con nuevas cuerdas nunca usadas, quedaría indefenso. Ella probó de nuevo, pero Sansón volvió a liberarse sin esfuerzo. La tercera vez, Sansón le dijo que si trenzaban las 7 trenzas de su cabello y las sujetaban con una clavija, perdería su poder. Dalila hizo exactamente eso mientras él dormía, pero al despertar, Sansón se soltó una vez más. A pesar de estos fracasos, Dalila no se rindió. Continuó atormentándolo con sus súplicas y reproches, insistiendo hasta que Sansón, cansado de tanta insistencia, comenzó a flaquear. Sin darse cuenta, estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Agotado por la insistencia de Dalila, Sansón finalmente cedió. Sin darse cuenta del peligro, le confesó la verdad. «Mi fuerza proviene del Señor», le dijo. «Desde mi nacimiento, he sido un nazareo, apartado para Dios. Nunca han cortado mi cabello. Si me lo rapan, perderé toda mi fuerza y seré como cualquier otro hombre». Dalila supo de inmediato que esta vez Sansón no mentía. En silencio, envió un mensaje a los filisteos. «Vengan ahora. Esta vez me ha contado toda la verdad». Esa noche, mientras Sansón dormía sobre sus rodillas, Dalila hizo que un hombre entrara en la habitación y le cortara las 7 trenzas de su cabello. En ese instante, la fuerza de Sansón desapareció. Cuando él despertó, pensó que, como siempre, se liberaría de sus enemigos. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Privado de su fuerza, Sansón no pudo resistir cuando los filisteos se abalanzaron sobre él. Lo apresaron, lo encadenaron con grilletes de bronce y, para asegurarse de que nunca más representara una amenaza, le sacaron los ojos, dejándolo ciego. Luego, lo llevaron a Gaza,
donde lo hicieron prisionero. Pero no solo lo encerraron, sino que lo condenaron a una vida de humillación. El hombre que una vez había sido el terror de los filisteos ahora era reducido a un esclavo. Día tras día, lo obligaban a girar una piedra de molino en la prisión, un trabajo pesado y degradante reservado para los animales. Los filisteos celebraban su victoria, convencidos de que Sansón estaba completamente derrotado. Pero mientras ellos se regocijaban, algo estaba por suceder. El tiempo pasó, y aunque Sansón seguía cautivo, algo en él empezó a cambiar. En la oscuridad de la prisión, con el peso de su ceguera y su humillación, su corazón comenzó a volverse nuevamente hacia Dios. Había comprendido su error y sabía que su verdadera fuerza no provenía de su cabello, sino del Señor. Mientras tanto, sin que los filisteos lo notaran, su cabello comenzó a crecer de nuevo. Seguros de que Sansón era un hombre vencido, sus captores no prestaron atención a este detalle. Seguían usándolo como un espectáculo de burla, sin sospechar que su caída estaba cada vez más cerca. Porque aunque Sansón ya no podía ver, su fe en Dios estaba comenzando a renacer. Los filisteos organizaron una gran fiesta en el templo de su dios Dagón para celebrar la captura de Sansón. En la ceremonia, se reunieron miles de personas, incluyendo a los gobernantes y líderes del pueblo. Entre risas y burlas, exigieron que Sansón fuera llevado ante ellos para que los entretuviera. «Traigan a Sansón para que nos divierta», gritaban. Ciego y debilitado, fue sacado de la prisión y conducido al templo como un trofeo de victoria. Lo colocaron en el centro de la sala, donde todos podían verlo y mofarse de él. Sansón, sintiendo su alrededor y escuchando las voces de sus enemigos, se volvió hacia el joven que lo guiaba. «Llévame hasta las columnas que sostienen el templo», le pidió, «para que pueda apoyarme en ellas». El joven lo condujo hasta allí sin sospechar nada. Sansón, con sus manos sobre las enormes columnas de piedra, alzó su rostro al cielo y oró con fervor. «Señor Dios, acuérdate de mí. Dame fuerza una vez más, solo esta vez, para que pueda vengarme de los filisteos por lo que me hicieron». Una vez más, el poder del Señor descendió sobre él. Sansón sintió su fuerza regresar. Sus enemigos seguían riéndose, sin darse cuenta de que su destrucción estaba a punto de llegar. Sansón sintió cómo su fuerza regresaba. Sus manos se aferraron con firmeza a las enormes columnas del templo, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que este sería su último acto, pero también su mayor victoria. «Muera yo con los filisteos», clamó con su última oración. Reuniendo todo su poder, Sansón empujó con todas sus fuerzas las columnas. Por un instante, pareció que el tiempo se detenía, y luego se escuchó un estruendo ensordecedor. Las gigantescas columnas cedieron y toda la estructura del templo comenzó a derrumbarse. Miles de filisteos gritaron aterrados mientras el techo y las paredes se desplomaban sobre ellos. En un instante, la mayor edificación de los filisteos se convirtió en su tumba. Sansón murió bajo los escombros, pero con su último acto, derrotó a más filisteos de los que había matado en toda su vida. Había cumplido su misión, comenzar la liberación de Israel de la opresión filistea. Cuando la noticia de su muerte llegó a Israel, sus hermanos y parientes fueron a recuperar su cuerpo. Lo enterraron en la tumba de su padre, Menoué. Así terminó la historia de Sansón, un hombre con una fuerza incomparable, pero también con grandes debilidades. Aunque falló muchas veces, en sus últimos momentos volvió a Dios, y su nombre quedó marcado en la historia de Israel como símbolo de poder, redención y fe.